Muy bien, entonces, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Si recuerdan, en nuestra última clase habíamos visto el tema de dónde sacar recursos para nuestros proyectos. Y habíamos visto que sí existen ciertas oportunidades para hacernos de recursos. Una de ellas viene siendo precisamente poder acceder a recursos o fondos que tienen los gobiernos, entre ellos el gobierno federal. Pero no solamente es el gobierno federal el que tiene recursos, también los gobiernos estatales los tienen. Hay inclusive algo que les llaman a veces fondos mixtos, ¿sí? ¿Qué son esto de los fondos mixtos? Quiere decir que una dependencia federal en conjunto con una dependencia estatal proveen fondos para proyectos. Entonces tienen tanto una parte estatal como una parte federal. ¿Sí? Recordarán que cuando estuvimos viendo los del FONCA, sí aparecieron por ahí unos fondos que había disponibles precisamente de un gobierno, uno de los gobiernos de los estados. Eso, por ejemplo, son fondos mixtos, en que una parte la da el gobierno federal y otra parte la del gobierno estatal. Pero no nada más es en el caso de, por ejemplo, de cultura y las artes. También puede ser que encuentres fondos, por ejemplo, en otros sectores, como por ejemplo la Secretaría de Economía, dependiendo de qué es lo que hagas, a lo mejor en Secretaría de eh, bueno, Secretaría de Economía, Secretaría de Energía, etc, etc. Dependiendo pues de tu profesión, del tipo de proyecto que sea, pues tienes que buscar los fondos en el rubro que se encargue o de alguna manera vigile por los intereses del gobierno en esos rubros en particular en donde tú te puedes mover. Sí, por ejemplo, antes de este gobierno actual, por lo regular, lo que hacía el gobierno es que para asegurar tener programas de asistencia social, para apoyar, por ejemplo, el generar empleos, el que las familias tuvieran ingresos, por ejemplo, aquellas familias que tenían, eran madres solteras o aquellas que eran, eh, o sea, jefas del hogar, ¿sí? Que muchas veces o son madres solteras o son, mujeres jóvenes que, pues bueno, tuvieron un embarazo no planeado y pues su vida prácticamente cambió porque pues ahora sí que ellos solitos se tuvieron que hacer cargo de su criatura. Para mamás o señoras que pues fallece su esposo, se quedan viudas y ellas son las que tienen que sacar adelante a las familias. Por ejemplo, hacían programas para proveerles pues de tanto de fondos, dinero, como darles capacitación para que abrieran sus propios negocios. Y de esa manera pudieran ellos estar al pendiente de su familia y no descuidar a la familia por tener que ir a trabajar a alguna empresa, sino que ellos hicieran su propio negocio, su propia empresa. Entonces, había todo ese tipo de fondos. Ahorita no sé qué tanto los haya, porque muchos, si no es que la gran mayoría de los programas fueron desmantelados para darle supuestamente el dinero directamente a la gente que lo necesitaba. Pero, pues los fondos, los programas muchas veces no era nomás darles el dinero, sino que había una infraestructura, había grupos de capacitación, había pues una serie de estructuras que ayudaban y facilitaban a las familias que estuvieran en situaciones vulnerables, pues para salir adelante. No nada más es darles el dinero y ya, ¿sí? O sea, puede ser que tú, bueno, un caso que por ejemplo yo más o menos veo cercano, ¿no? Las familias que alguno de sus miembros tiene algún tipo de discapacidad. Entonces, antes a lo mejor, por ejemplo, podías acceder a programas de rehabilitación, podías asistir a centros de rehabilitación del DIF o de algunas otras instituciones donde les daban terapia, les daban consulta, apoyo médico, bla, 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 bla. Entonces, muchos de esos programas, aparte de los apoyos del apoyo económico, muchos de esos programas, por ejemplo, fueron desmantelados y nada más quedaron el apoyo económico, ¿no? Lo que ahora le llaman las becas del bienestar. Sí hay algunos otros programas que existen, no sé qué tanto a nivel federal de apoyo de otro tipo de otro tipo de cosas, no terapias o lo que sea, pero muchas veces ya son apoyos más estatales y municipales.
Entonces, a lo que iba con mi comentario es que, por ejemplo, los gobiernos por lo regular sabían que no podían abarcar todo, que había dinero para hacer, pero era muy complejo hacer programas para atender todos los puntos que se tenían en el programa de gobierno. Ah, bueno, pues atender a la pobreza, combatir la pobreza extrema. Bueno, pues sí, ¿y cómo lo hacemos? El gobierno, una de las broncas que tenía es que era decir, si yo le invierto 100 millones de pesos al programa para paliar el hambre, el problema que voy a tener es que tengo que contratar personal para que se encargue de hacer eso. Y eso me va a generar gastos de operación y gastos de nómina. Y de esos 100 millones de pesos, al rato va a suceder que 60 me los gasté en la parte operativa y solamente 40 millones realmente le llegaron directamente para beneficios a las personas que lo necesitaban. Entonces, para evitar eso, de que te saliera más caro el caldo que las albóndigas y que no le dieras totalmente el beneficio a la gente, el gobierno decidió hacer una estrategia que estuvo funcionando bien, aunque algunos la mal usaron. Eso sí también hay que decirlo. ¿Qué era? Pues tenía fondos destinados a programas, nuevamente digamos, el programa para superar el hambre, ¿sí? Y les decía a los organismos no gubernamentales, a ver, ¿quiénes de ustedes dentro de sus objetivos filantrópicos está a ayudar a los más necesitados? ¿Quiénes a lo mejor tienen comedores para alimentos gratis para la gente necesitada, etcétera, etcétera? Pues ya los organismos ya decían, no, pues yo, ok, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti 20 millones para que los operes durante los próximos 6 meses. Y a otra organización semejante, órale, te van 20 millones. Y así se repartía el dinero. De esa manera, el gobierno buscaba de que, por ejemplo, a lo mejor de esos 20 millones que le daba cada quien, el organismo no gubernamental, como no lo hacía con fines de lucro, como realmente muchas veces la gente que trabajaba en esas organizaciones eran voluntarios, no recibían precisamente un sueldo, ellos tenían la certeza que esos 20 millones podrían gastarse a lo mejor 1 millón en gastos operativos y los otros 19 millones eran de beneficio directo pues a la gente pobre que necesitaba alimento, que necesitaba una mejor nutrición, etc. Entonces, de esa manera podían lograr que a lo mejor se gastaban 100 millones de pesos, ¿sí? Pero solamente se gastaban 5 millones en cuestiones operativas de las mismas ONGs, pero los otros 95 millones eran beneficio directo a las personas necesitadas. A lo que voy con esto y me van a decir, bueno, ¿y por qué el profe se anda metiendo en camisas de varas explicándonos esto que suena medio político, medio de los gobiernos, medio de las organizaciones altruistas? Bueno, lo que pasa es que así se financiaban proyectos. Los organismos no gubernamentales, esas asociaciones civiles que tenían objetivos sociales, objetivos filantróficos, sabían que el gobierno, que distintas secretarías de gobierno, lo que era solidaridad o obra bienestar, lo que era, por ejemplo, el CONACYT de ciencia y tecnología, lo que era cultura y las artes o lo que sea, muchos de ellos iban detrás de los objetivos pues, que ponía el gobierno. ¿Sí? Beneficiar, traer cultura, traer conocimiento, más educación, apoyo a las clases marginadas para que los chicos accedan a la escuela, apoyo a las madres solteras o jefas de familia con una beca para la escuela, para esto, para lo otro, para proyectos productivos, etc, etc. Entonces, como sabían que el gobierno tenía ese dinero, que tenía esos fondos y lo que necesita era gente que les propusiera proyectos para poder atender a toda esa población vulnerable, los organismos no gubernamentales presentaban propuestas de proyectos para hacerse de esos fondos y poder lograr el objetivo, ¿sí? Si yo como asociación quería, por ejemplo, no sé, hacer algún proyecto para beneficio de la población, por ejemplo, de los ejidos aledaños a la Unipoli, el Vergel, la Torreña, etc., etc.,
lo que podría yo hacer era, pues, no, pues lo quiero hacer, pero no tengo dinero. Ah, pues me voy a ir, por ejemplo, con el CONACYT, o me voy a ir con CONACULTA, o me voy a ir con la Secretaría del Bienestar y les voy a proponer tal proyecto, el proyecto que yo quiero hacer. Y si mi propuesta gana, me van a dar los fondos para yo hacer mi proyecto. Y de esa manera, tanto logro yo el proyecto que quería hacer, como el gobierno logra el objetivo de poder satisfacer las necesidades que esa población tiene. Entonces, el gobierno daba el dinero para proyectos. Todavía se sigue dando, ¿eh? No crean que eso ha dejado de darse. Sí ha disminuido algo porque las políticas ahora actualmente son un poquito distintas, si no es que radicalmente distintas, dependiendo del rubro, ¿sí? Entonces, imagínense que ustedes quieran hacer un proyecto, lo que quieran, un proyecto a lo mejor de tipo educativo, un proyecto de difusión cultural, un proyecto de promoción de la industria de la animación en México, ¿sí? Y dicen, ah, pues es que queremos hacer un mediometraje, que queremos que posteriormente sea, transmitido en plataformas electrónicas. Ah, bueno, pero para hacer esa filmación o lo que sea, la animación o lo que sea, necesitamos lana. Bueno, pues entonces vas a la Secretaría de Economía, por ejemplo, o vas al CONACYT. Me gusta más la idea de la Secretaría de Economía. Le dices, ¿sabes qué? Traigo un proyecto con el cual esperamos incentivar la industria de la animación aquí en México. Con él esperamos beneficiar a tantos animadores y que se dé a conocer su trabajo y bla, 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 que este y que el otro. Queremos hacer un mediometraje, bolas. Y nos cuesta 2 millones de pesos. Entonces eso lo analiza Secretaría de Economía, lo checa, ve el beneficio, quiénes van a ser los beneficios, dice, oh, bueno, pues una buena manera de incentivar toda la industria de animación en México, órale, bolas, ahí te van los 2 millones de pesos, ¿sí? Entonces, tienes dinero para echar a volar tu proyecto. ¿Por qué? Porque el gobierno también está buscando algo semejante a ti, está buscando un beneficio para un cierto sector, una cierta industria. A lo mejor tú realmente lo haces porque quieres sacar adelante tu alma prima, o como le llaman ahora, su obra prima, ¿no? Es que yo quiero desde hace muchos años, desde chiquito, quise hacer un proyecto de animación de chinitos voladores. Esa es tu idea muy personal, es tu sueño personal. Bueno, tú lo presentas como proyecto, indicando que lo que se busca es con ello incentivar la industria de la animación del país. O sea, tú tienes tu sueño personal, lo conviertes en parte de un esfuerzo que tiene el gobierno para estimular a la economía de cierto sector productivo del país y el dinero es tuyo, ¿sí? Entonces, de esa manera, ustedes pueden acceder a convocatorias de programas en los cuales se pueden hacer de un ingreso. Les voy a poner un ejemplo. Este que les voy a presentar yo ahorita es un proyecto que yo hice como programa de graduación, por decirlo de alguna manera, como requisito para un diplomado que hice yo sobre comunicación de la ciencia, la tecnología y las humanidades. Una gran ventaja que tendrían si algún día quieren acceder a fondos del CONACYT o al fondos de cualquiera de los consejos de ciencia y tecnología de los estados, es que con la llegada del actual gobierno federal se amplió el panorama de atención del CONACYT. Antes era exclusivamente ciencia y tecnología y ahora lo hicieron de ciencia, tecnología y humanidades. Y ustedes saben que en humanidades pueden meter casi de todo. Entonces, si un día, por ejemplo, quieren hacer un proyecto, pues a lo mejor hay la posibilidad de meterlo por ahí. ¿Por qué? Porque ahora el CONACYT va detrás de muchos programas que no solamente busquen incentivar las universidades, la industria, la ciencia y la tecnología, sino que tenga beneficios sociales, que la ciencia y la tecnología tenga beneficio en la población, ¿sí? Entonces pueden presentar un proyecto de alguna cosa que ustedes quieran hacer y el chiste es que sepan dónde pueden consultar las convocatorias. Y aquí voy a pasar a mi pantalla general
para que vean de qué les estoy hablando, ¿sí? Ok, bueno, entonces, fíjense, por ejemplo, lo que les voy a presentar aquí. Vamos a ver esta que ven ustedes aquí en pantalla es el display que generó el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de Coahuila. Es como el CONACYT, pero de aquí de Coahuila. Entonces, ellos hacen un fondo para programas de difusión de la ciencia y la tecnología en la laguna. Y a partir de ahí dan a conocer una convocatoria para acceder a los fondos y también hacen un taller de este tipo, el taller del FONCIT. El FONCIT es el Fondo de Ciencia y Tecnología del Estado. Pues bien, ellos lo que hicieron es que en ese fondo proveyeron información para que tú te pudieras hacer de recursos y pudieras hacer proyectos que vayan alineados con lo que ellos tratan de tener como objetivos sociales, ¿sí? Entonces, generan ellos esta convocatoria y en esa convocatoria dicen, se convoca a las instituciones de educación superior y media superior, centros de investigación, organizaciones de la sociedad civil, micro y pequeñas empresas del estado de Coahuila a presentar propuestas en las siguientes modalidades, ¿sí? Bueno, hay distintas modalidades para becas de tesis, estancias técnicas y de investigación en instituciones, proyectos, desarrollo integral en ciertas áreas, solicitud de trámites y registro de patente, pero yo en lo particular en el que hice mi trabajo fue eventos académicos encaminados para promover la cultura científica y de innovación en Coahuila de Zaragoza. Entonces, para eso ellos proponen que sus proyectos tienen que encuadrar en cualquiera de las áreas prioritarias que tiene el gobierno del estado: agroindustria y alimentos, desarrollo regional, desarrollo social incluyente, desarrollo sostenible, educación, energías renovables, industria 4.0 o salud, ¿sí? Entonces, todos aquellos proyectos que encuadren en esto, que logren beneficios en estas áreas, pues van a dar lugar a que puedan acceder a esa convocatoria que tiene su fecha de inicio y su fecha de cierre, ¿sí? Y que con ello puedan acceder a los recursos. ¿Cuántos recursos van a ser? Miren, pues por ejemplo, hay de distintos. Yo, por ejemplo, en ellos van a financiar 25 eventos académicos institucionales encaminados a promover la cultura científica y de innovación en el estado de Coahuila, ¿sí? El apoyo para cada proyecto van a ser 20,000 pesos, ¿sí? Si tú buscas realizar algo, un proyecto que se te hace a ti interesante y de alguna manera puedes tú meterlo como que ese proyecto que estás haciendo tú es de beneficio precisamente para la promoción de la ciencia y la innovación en el estado de Coahuila, pues ahí te dan tus 20,000 pesotes, ¿sí? Así es como funciona. El chiste, simple y sencillamente, es de que tú entregues algo que se alinee con las necesidades, precisamente, por ejemplo, en este caso del COECIT, ¿sí? Entonces, les voy a mostrar qué es lo que nosotros presentamos, ¿sí? Obviamente que tienes que llenar unos ciertos requisitos, por ejemplo, del de eventos académicos, que era la modalidad en donde nosotros entramos, pues tenemos también que llenar cierta información, tenemos que tener un cierto registro, el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas. Todas las universidades lo tienen, así que si un día quieren hacer un proyecto donde quieran incluir a la Unipoli, pues gracias al Unipoli ustedes ya tendrían este registro, el REINICIT, pero de antemano cualquier institución o cualquier empresa lo puede llegar a tramitar. Y luego pues ya entregar el anteproyecto, ¿sí? Ya entregado el anteproyecto, pues ya se estudia si en determinado momento ustedes pueden acceder a esos fondos. Ahora bien, aquí se los voy a mostrar. Vamos a ver.
Déjenme les cambio pantalla. Ok, entonces, esta fue la propuesta que se les hizo, el anteproyecto, ¿sí? Entonces, si se fijan, ahí se dice va a ser el proyecto. Lo que vamos a hacer nosotros es un programa de radio. Un programa de radio que vamos a hacer entre, por ejemplo, la Unipoli, la UAL, aunque en este caso, pues como el de la UAL sí teníamos ahí que nos facilitara el Renacir, pues por eso pusimos ahí a la UAL, el equipo del proyecto, ¿sí? Y luego, fíjense cómo el anteproyecto se presenta muy a semejanza de lo que hicieron ustedes en estancias, ¿sí? Planteamiento del problema. Decimos de por qué problemático, qué necesidad vemos por la cual nosotros queremos intervenir, ¿sí? Pues que la carencia de la cultura científica, que los antivacunas, que hace falta de conocer más de ciencia y lo que eso también está dando lugar a que los jóvenes no se interesan por las carreras orientadas a ciencia y tecnología, bla, bla, bla. Y pues, ¿qué proponemos nosotros? Bueno, pues vamos a hacer un programa de radio de divulgación de la ciencia para chavos preparatorianos, para que de esa manera pues ya reciban la información adecuada para definir cómo orientarse vocacionalmente y pues puedan acceder a todo aquello que tenga que ver con carreras de ciencia y tecnología. Y pues ese programa de radio se va a transmitir por frecuencia radial, se va a transmitir por streaming en internet y también por podcast en redes sociales. Bueno, entonces ahora bien, aquí yo estoy poniendo qué es lo que queremos hacer. Dice, el proyecto se complementará con una conferencia divulgativa para jóvenes, una conferencia en donde vamos a hablar de ciencias y un concurso de relatos de ciencia ficción que fomente las matemáticas y la ciencia, y con la emisión de una publicación de divulgación en formato de revista. Y luego pongo el alcance. Como la estación de radio de la UAL sí se alcanza a escuchar en varias de las ciudades de la comarca lagunera, por eso es que ponemos como alcance municipios de Torreón, Matamoros, Francisco Madero y municipios colindantes, ¿sí? Y su alcance también es global por medio de Internet. Como los fondos son para beneficiar a Coahuila, por eso es que se menciona Torreón, Matamoros y Francisco Madero. Obviamente también se va a escuchar en Gómez Palacio, en Ciudad Lerdo, cosas por el estilo. Pero recuerden quién es el que les va a dar el dinero. A ver, ¿qué gobierno estatal es el que les daría el dinero, chamacos? Ay, ya me dejaron hablando solo. Pues el que viene en la convocatoria, ¿no? Que es el gobierno de Coahuila. Entonces, por eso Ajá. yo menciono los municipios de Coahuila y los municipios del estado de Durango no los menciono, nomás digo municipios colindantes, ¿sí? Es como cuando nosotros también ganamos el concurso de honestidad. Ah, Yo traté de hablar más de Durango que de exacto, otros estados. exacto, Ajá. exactamente, ¿sí? Entonces, ahora bien, aquí les va el secreto. Yo lo que buscaba como objetivo, lo que tenía como proyecto, era hacer un concurso de creación literaria de ciencia ficción, en donde a los participantes del concurso se les diera difusión, se le diera difusión a la convocatoria, tuviéramos un evento de premiación y pues les diéramos premios y aparte se publicaran, y se hiciera una publicación de los cuentos ganadores. Ese era mi objetivo personal, era mi proyecto personal. ¿Qué es lo que hice yo aquí? Pues se lo vendí al gobierno de Coahuila como un proyecto radial, ¿sí? Para promover las vocaciones científicas en el estado de Coahuila. ¿Sí se fijan? O sea, mi necesidad personal, de mi proyecto personal, lo enfoqué hacia las necesidades del gobierno de Coahuila, que era pues poder hacer actividades que fomentaran el interés de los chavos por la ciencia y la tecnología. ¿Sí? Entonces, ustedes igual así le pueden hacer.
Pues que queremos hacer un cortometraje animado. Pues vamos vendiéndole la propuesta al tal gobierno del estado y vamos a decir que con él tratamos de incentivar la industria de la animación aquí en la región Laguna del estado de Durango. ¿Sí? Ustedes, o sea, van moviendo ustedes su proyecto hacia los intereses del que te va a dar la lana, ¿sí? Y así de esa manera, pues ya ponemos objetivos generales, objetivos secundarios, la infraestructura, dónde lo vamos a hacer, dónde se va a estar emitiendo el programa de radio, bla, 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 todo el equipo que tenemos disponible y luego cuáles van a ser los entregables. Ok, si tú me das la lana, yo hago ese proyecto, hacemos el evento, hacemos el concurso, imprimimos la revista o imprimimos el libro de los ganadores del concurso y yo a cambio te voy a dar como memorias pues, los archivos de audio de las emisiones radiofónicas, la lista de asistentes y fotos del evento, los relatos o la publicación de los relatos del concurso, fotografías de la premiación y pues también ejemplares del libro que vamos a imprimir, ¿no? Con los relatos ganadores. Mi objetivo era hacer un concurso y tener un libro publicado con una antología de los relatos del concurso, pero se lo vendí al gobierno como un proyecto para promover las vocaciones científicas entre los chavos que van a entrar a universidad, ¿sí? Entonces, así es como se le hace. Y se entrega todo, quién es el equipo de trabajo, su currículum, sus antecedentes, qué estudiaron, de qué son graduados, en qué han participado, si han sido conferencistas, escritores, bla, 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 si son docentes, o sea, lo más importante que ellos en determinado momento hayan hecho, ahí se pone para que se vea que las personas responsables del proyecto, pues son personas que pueden ser confiables para hacer un proyecto de ese tipo, ¿sí? Y de esa manera ya entregas tú tu cronograma, dices cómo va a ser, desde cuándo vas a empezar a emitir el programa de radio, cuándo vas a hacer la convocatoria del concurso, cuándo va a ser la conferencia de divulgación y cuándo vas a hacer la premiación y cuándo se va a publicar el libro de relatos. Y de esa manera, bueno, pues obviamente también viene el presupuesto. ¿Cómo me voy a gastar la lana que me va a dar el gobierno del estado? Pues en pasajes, en viáticos, en material que necesitamos, en no sé, a lo mejor algunas licencias de software, en impresiones, etc, etc. ¿Sí? Obviamente que otras cosas pues ya las voy a conseguir por otro lado, pero por lo pronto pues esos 20,000 pesos que me va a facilitar el gobierno pues me van a servir para lograr mis propósitos, ¿sí? Entonces, pues así se hace, jóvenes. Así es como tú presentas un proyecto, aquel proyecto que tanto atesoras y que tanto quieres hacer, te pones a pensar, ¿cómo le puedo hacer para vendérselo al gobierno? Pues necesito ver cuáles son los objetivos sociales que tiene el gobierno y qué convocatorias lanza, ¿sí? Para leer los requisitos que piden de la convocatoria y si yo los puedo cumplir, pues sopas, les meto mi proyecto personal como un proyecto que cubre las necesidades o los objetivos sociales que ese gobierno en turno tiene. Y de esa manera es como se pueden hacer ustedes de dinero de Conaculta, de CONACYT, de los consejos estatales de ciencia y tecnología, de la Secretaría de Energía, de la Secretaría de Medio Ambiente, de todas las instituciones habidas y por haber, de dependencias federales, estatales o municipales. Entonces, ¿que necesito lana? La lana la hay. Solamente es que te pongas abusado en cómo hacerte de ella, cómo conseguirla. Y una de las mejores maneras es precisamente hacer una propuesta de proyecto, ¿sí? Que le interese a los gobiernos en turno, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios al respecto de esto, jovencitos? No, profe, creo que sí logro entender lo que quiere transmitir. Profunda.
¿sí? Así que pues ustedes tienen, por ejemplo, alguna propuesta de hacer algo. Lo primero que necesitarían hacer es simple y sencillamente tener una personalidad jurídica, estar dentro de alguna asociación o alguna institución para hacer su sueño realidad. Que quieren hacer, por ejemplo, un proyecto. Ah, pues es que quiero filmar un cortometraje, un video sobre tal cosa o lo que sea, pero necesito lana. Ah, pues bueno, a lo mejor te puedes acercar a la universidad. Si a la universidad también le interesa tu proyecto, pues la universidad te puede llegar a dar el aval para que tú lo presentes como una propuesta de proyecto al gobierno y de esa manera bajar fondos para hacer eso que desde hace tiempo sueñas con hacer. ¿Sí? Esa es una manera de hacerlo. Otra, si son varios los que quieren hacer algo, pues pueden darse de alta como una asociación civil y de esa manera ya tienen personalidad jurídica para tocar las puertas del gobierno y decir, oye, tú dentro de tu programa de gobierno dices que quieres cubrir esto, pues mira, yo aquí tengo una propuesta que precisamente sirve para cubrir eso que tú quieres. Entonces, y tú tienes tal convocatoria, entonces quiero participar para hacerme esos fondos, hacer ese proyecto que yo quiero y mira, pues tú con eso ya sales adelante. Y así por el estilo, ¿sí? Entonces, chéquenlo, véanlo, si gustan posteriormente yo les puedo proporcionar algo de material y algunos enlaces para que vean cómo es esta parte y el día que se les ofrecer hacerlo, ¿sí? Usted Sí, compártalo porque no se ¿Algo? preocupe. no, que sí, que está muy bien. Ok, entonces, pues así es como funciona. Y así es como inclusive muchas empresas se hacen de fondos para hacer los proyectos que ellos quieren, ¿eh? Por ejemplo, aquí en NITI y en YAEP, hace ya varios años, antes de que entraran ustedes a la universidad, hubo una empresa particular que se asoció con la Unipoli para hacer un proyecto de realidad aumentada para el Museo Arocena. La idea era que por medio de lentes de realidad aumentada, los visitantes podrían ver una escultura o algo por el estilo y virtualmente le podrían dar vuelta y explorarle toda la cosa. ¿Sí? Entonces, el que en determinado momento, gracias a eso, también pudo desarrollar esa tecnología, fue esa empresa que les digo, y pues parte de esos fondos fueron a para esa empresa, ¿sí? Por decir una idea, creas tú tu empresa y dices tú, ay, no tengo para hacerme de equipo, quiero hacerme de un equipo para realidad aumentada o un equipo así, una cámara 4K o lo que sea. Bueno, ¿qué tal que te avientas un proyecto para hacer algún video de promoción, una serie de videos promocionales para promover, no sé, el cuidado del medio ambiente, para promover no sé qué, y se lo vendes el proyecto al CONACYT, a educación, a turismo, a medio ambiente o lo que sea. Y dices, ¿sabes qué? Voy a necesitar tanto. Y dentro de ese proyecto vas incluyendo el costo de la cámara 4K. Terminas el proyecto, entregas el video y la cámara la tienes que entregar. No, esa cámara te la quedas tú. ¿Sí? La cámara te la quedas tú. Entonces, fue una manera ideal para hacerte de un equipo que de otra manera no hubieras tenido manera de costear. Y lo hiciste metiendo un proyecto para algo que el gobierno necesitaba. Y a cambio, ¿con qué te quedaste tú? Con la experiencia de lo que hiciste, más aparte, tu cámara. Y así me ha tocado organizaciones que inclusive se han hecho de sus vehículos utilitarios. Me tocó el caso de un consejo de ciencia y tecnología de San Luis Potosí, que para hacer talleres de ciencia y tecnología en distintos municipios de la entidad, dentro del proyecto metieron la compra de una Suburban de carga. El asunto es que en la factura de la Suburban de carga venían también como accesorio asientos. Entonces, terminó el proyecto, ¿sí? Y ellos se quedaron con la Suburban y ya nada más le montaron los asientos, ¿sí? Y ese Suburban de carga se convirtió en una Suburban de transporte. ¿Por qué? Porque había una limitante en la convocatoria de que no había dinero para vehículos de transporte personal.
Entonces lo metieron como vehículo para transportar carga, ¿sí? Pero en la factura venía que era una Suburban de carga, pero más abajito decía que dentro de los accesorios que se les incluía estaban los asientos. De esa manera le dieron, como se dice por ahí vulgarmente, la vuelta a la tortilla y se hicieron del vehículo que ellos querían, ¿sí? Entonces, chiquillos, pues hasta aquí esto, jóvenes. Entonces, para que vayan viendo que pues de que hay dinero, nada más es cuestión de saberlo buscar. Ya no nos queda más tiempo para nada más, así que pues nos estamos reportando el día de mañana. Acuérdense que es con la cuenta ilimitada, ¿sí? Gracias, profesor. Mañana. Sí, profe, nos vemos. Cuídense. Todo, profe. Solito.